Estamos a su servicio ustedes. Y como es norma en nuestro programa, tenemos un invitado de costumbre, un amigo de la casa, un periodista, un historiador, a quien le damos la bienvenida. Willy Chipana, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos televidentes de Voz TV, como también de este prestigioso programa de televisión, y dispuestos aquí para conversar ante pocas horas de que se celebre un año más de recordatorio de ese 1 de mayo. Muy bien, Willy, entraremos en materia entonces, ya que es el fuerte también que lo hemos invitado para que nos explique muchas cosas. Claro que sí. Las luchas ya se dan de 1886, ¿no es? Sí. Las luchas en los trabajadores, exacto, en Chicago, en Estados Unidos, donde la gente trabajaba sin un horario, digamos, continuado, 8, 12, 16 horas, inclusive hasta más. Trabajaban y bueno, se organizaron como para reclamar derechos. ¿Cómo fue todo esto, Willy? A ver, primero, el 1 de mayo no es una fecha de victoria de los trabajadores a nivel mundial, específicamente en Estados Unidos. Más bien fue el comienzo de una movilización el 1 de mayo de 1886, cuando los trabajadores exigían 8 horas de trabajo, que no solamente era en Chicago, también era en el estado de Illinois, en el estado de Nueva York, puesto que todo empieza a partir de esa movilización, así como pueden existir movilizaciones por aquí, por allá, pero ha habido un momento en que todos se han organizado y han empezado una huelga por las 8 horas, ¿no? Una huelga de las 8 horas, un 1 de mayo que empezó con una movilización, y esa movilización también se tradujo en otra movilización donde hubo una explosión que causó la muerte de 7 policías de Estados Unidos, y que eso ha causado de que se detengan a un grupo de dirigentes sindicales, a los mártires, quienes han sido en este caso colgados, han sido asesinados, en otras palabras, pero todo eso empieza el 1 de mayo, avanza hasta el 8 de mayo, y entre uno de esos mártires, por ejemplo, está Fisher, ¿no? Están otros también, hay 3 periodistas, hay 2 trabajadores, un carpintero, por ejemplo, estaba ahí. Estos dirigentes, como Spearson, por ejemplo, Fisher, que han liderado las movilizaciones de Chicago, no solo expresaban una alegría o una celebración, sino expresaban una demanda reivindicativa de los trabajadores de ese entonces. En 1886 pasa esto, pese a que en 1866, fíjense, 20 años antes, el presidente de Estados Unidos de ese entonces ya había determinado 8 horas de trabajo, no para todos, sino para el sector público y para otro sector más, solo 2, menos para los fabriles. Pero ya en 1889, ¿no? en la Internacional Socialista, en Francia, se determina de que cada 1 de mayo se va a conmemorar el Día del Trabajador, ¿no? Recordando a los caídos de Chicago. Entonces, como ustedes verán, no todo es al azar, por eso es que esta fecha no es una fecha de alegría para los trabajadores, sino es una fecha de recordatorio, es una fecha de reflexión de lo que ha pasado, así como el Día de la conquista, podemos decir. Es una conquista laboral, por si acaso, las 8 horas de trabajo. Esas 8 horas de trabajo no son un regalo de ninguna persona ni de ningún gobierno. Ha sido fruto de la movilización, fruto de los heridos y fruto de un grupo de trabajadores que han sido asesinados por esas 8 horas de trabajo, así como las mujeres que han sido quemadas al interior de una fábrica, y por eso también se recuerda, por ejemplo, hasta el Día de la Mujer. Por eso es que los trabajadores seguramente que se van a movilizar el 1 de mayo en una marcha en conmemoración a los mártires de Chicago, debe ser un acto de reflexión de lo que está pasando, un acto también de análisis de lo que ha pasado y de lo que está pasando hoy en día. Porque los mártires de Chicago, los mártires también que ha habido también en Illinois, en el estado de Kansas, en el estado también de Filadelfia, no ha sido un acto de alegría o de regocijo, ha sido un acto de reivindicación de los trabajadores. Ese es en el fondo lo que ha ocurrido. Ahora, esta movilización de los trabajadores en Estados Unidos no es tampoco un acto que ha venido obviamente por la acción propia, sino también es por un escenario internacional. Ha sido un reflujo por
por los eventos que estaban pasando a nivel internacional. Ojo que era el momento de la revolución industrial, 1880, 1886, 1889. ¿Ah? Muy bien. Willy, sí. Algo que nos rememora y bueno, también la historia lo explica, ¿no? Que el presidente Andrew Johnson, sí, Andrew Johnson, época, sí, estaba ahí, decretó ya esto de las 8 horas, claro. Pero mucho, como tú decías, no estaban, digamos, no de acuerdo, no querían tampoco acatar. Claro. Y recuerdo bien lo que tú decías, la empresa McCormick, sí. ya, donde esa masacre que hablabas, por ejemplo, de la policía disparó contra los trabajadores y de ahí salió una dinamita, bueno, que mató también a policías. Sí. Y los mártires también han sido detenidos. Sí, eran en primera instancia 31 personas, después rebajaron a 8 personas, de las cuales lo que tú decías, 5 son a cadena perpetua y 5 los han fusilado, los han colgado. ¿No? Esa es una lucha que dio lugar a lo que es ahora, ¿no? Algo ya normal, las 8 horas laborales. A ver, acá en Bolivia es algo utópico, ¿no? Es algo utópico esta situación que se da de un magnate a nivel mundial, don Simón Iturri Patillo, que era el hombre quinta o sexta fortuna del mundo en su tiempo, y en su mina La Salvadora, que fue pues, famosísima porque en base a esa mina hizo su fortuna, se dan las primeras jornadas laborales, las protestas para que haya, se implanten las 8 horas de trabajo. Sí. A ver, explícanos. No, a ver, está bien lo que... No, está buena y está bien interesante cómo el movimiento obrero se ha ido desarrollando en el país. Sí, efectivamente, la mina Salvadora también del señor Patiño, pero que eso también es reflejo de qué, pero de las 8 horas. Reflejo también de la movilización que ya había en ese entonces. Ojo que en ese entonces, estamos hablando antes de la revolución del 52, por si acaso, ya habían organizaciones sindicales. Las primeras que se organizaron fueron las anarquistas. Luego vinieron, claro, luego vinieron a partir ya a partir de la guerra del Chaco, los partidos socialistas, los partidos de corte marxista vinieron, ¿no? Está el Partido Obrero Revolucionario, el Partido Comunista, el PRI. Todos estos partidos que aparecieron ya tenían su corriente sindical, pero eso ha causado ¿de qué? ¿Qué causó eso? Causó la movilización también en el sector donde sí tenía una fuerte raíz el movimiento obrero, que es en el sector minero. Hubo demandas sí sobre las 8 horas, pero además de eso, esas demandas de las 8 horas fueron a colación no solamente por las 8 horas, sino también a colación por mejores condiciones laborales, por ejemplo, en los centros mineros, ¿no? Sin despreciar la posición ideológica y posición política que se estaba desarrollando al interior del movimiento obrero, específicamente minero. Y no te olvides, por ejemplo, que ahí vienen lo que se vino las masacres, ¿no? Ahí vinieron las masacres a varios movimientos pues como mineros. Un reguero de polvo, ¿no? Todas las minas empezaron a hacer todo este tipo, ¿no? Exacto. Sí, Ayayagua, siglo XX, fueron. Y eso ha permitido ¿qué? Ha permitido la organización del movimiento obrero. Ha concluido, por ejemplo, en la formación de la FOL, por ejemplo, antes del 52, la Federación Obrera Local. Pero eso ha permitido, ¿qué ha permitido además? Preparar las reivindicaciones del movimiento obrero que después del 52 se van a constituir ya como una conquista en las normas laborales. Y eso también fue resultado de la Ley General del Trabajo. Pero aprobada mucho antes, en 1942, ¿no? Exactamente. 42, por eso decía. El gobierno de Peñaranda. El gobierno de Peñaranda. Fíjense, esto es bien anecdótico, ¿no? Cómo algunos gobiernos liberales han sido más progresistas que los mismos hombres radicales, o varones, mujeres radicales, de izquierda. ¿Por qué? Porque en los gobiernos liberales, como el de Peñaranda, en el gobierno del 33 hubo la autonomía universitaria, Toro en un gobierno, bueno, comillas de facto, algunos dirían que no, algunos que sí, ha habido nacionalización de IPFB. O sea, fíjense, en esta etapa, post guerra del Chaco, se han dado conquistas sindicales y conquistas sectoriales
conquistas corporativas que han sido resultado de su propia movilización, no solamente de los mineros, sino también en el ámbito urbano. Lo que toca es muy importante, ¿no? Y se me viene a la memoria, por ejemplo, los combatientes militares jóvenes de nueva generación de la Guerra del Chaco fundaron lo que es la razón de patria. No conciencia, razón de patria. Claro, ¿no? Y de ahí empezaron estas conquistas también. Por eso, es que todas estas conquistas no han sido obra y gracia del Espíritu Santo, ni tampoco se le ha iluminado a una sola persona. Es el resultado de muchos factores. La creación y organización de partidos políticos nacionalistas, la organización de partidos políticos de corte marxista, leninista, trotskista, la organización también de organizaciones sindicales. Ojo que fíjense, si ustedes van por la Chuquisaca, hay un montón de casas donde ocupaban las oficinas de diferentes sindicatos. Entonces había, por ejemplo, el sindicato de mujeres culinarias, las mujeres que cocinaban, el sindicato de los veleros, el sindicato, por ejemplo, de los cerveceros, que sigue todavía. De orfebres. De los orfebres, que está en la Plaza Alonso de Mendoza. O sea, todas estas conquistas sindicales que ahora se tienen, no es solo fruto de una sola persona o fruto del Espíritu Santo, es fruto de la movilización y de los factores externos e internos que se han presentado en el desarrollo histórico del país. Y eso es lo que ha pasado también a nivel internacional, y eso es lo que ha pasado en Chicago. Y eso es lo que va a pasar también en Bolivia en el transcurso de los próximos años. Todo lo que se logra no es un logro del Espíritu Santo o un logro individual, es un logro de muchos factores. Y lo que ha pasado también hasta en la Ciudad del Alto. Así. Bien, Willy, ya entrando a la parte final. A mí me gusta tenerlo invitado realmente, Willy, porque muchas cosas que quizás se van olvidando las vamos recordando. Es que cada año hay este recuerdo, ¿no? Este recuerdo de estas conquistas, de esos mártires. Exacto. Que dieron su vida, por ejemplo, por lograr algo honroso, ¿no? 8 horas de trabajo para que no tenga derecho de estar con la familia, descansar lo suficiente, sí. Y volver con las pilas cargadas o con más ganas a trabajar. Willy, la lucha continúa. No, la lucha continúa de los trabajadores. Solo que en estos momentos, en esta coyuntura, los trabajadores están desamparados, fracturados, desperdigados, divididos, porque no existe liderazgo. En estos momentos no existe dirigencia de la COP, dirigencia de la COP. La COP, por ejemplo, ¿no? Ya no defiende como antes, por ejemplo. No, a ver, si defendieran, si los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, no estoy diciendo la COP como institución, por si acaso, yo defiendo a la COP, defiendo a la Central Obrera Boliviana como institución, porque es la institución que organiza a todos los trabajadores y debería organizar a todos los trabajadores, pero sí, los dirigentes de la Central Obrera Boliviana han perdido algo. Han perdido su ajayo, y ese su ajayo es la independencia sindical. Se han olvidado o los han asaltado en las calles lo que significa la autodeterminación de los trabajadores. Se han olvidado y lo han dejado en un cajoncito lo que significa el centralismo democrático. ¿Qué es el centralismo democrático? En el centralismo democrático se acata lo que las bases dicen. Si la mayoría dice: vamos a luchar por las AFPs, vamos a luchar por nuestras pensiones, vamos a luchar por mejores condiciones salariales, se lucha por eso. El dirigente se entrega a las bases de manera transparente y honesta. El dirigente no negocia pegas, el dirigente no negocia salarios para uno mismo. El dirigente no negocia también prebendas, no negocia para los amigos o grupitos. Y el dirigente tampoco defiende a partidos políticos. La única defensa del dirigente sindical son las bases y organiza las bases como debe ser, de manera transparente. No se entrega matiné, tarde y noche a las órdenes de un partido político y en todas las posiciones habidas y por haber. El dirigente sindical, que en estos momentos no hay en la Central Obrera Boliviana, lastimosamente es el que tiene que organizar, así como Jesucristo organiza a todas las ovejas, ¿no? A todos los cristianos organiza Jesucristo, así también el dirigente sindical debería organizar a todos los trabajadores, organizarlos, porque en estos momentos los trabajadores están desperdigados. Y la dura realidad que está golpeando a los trabajadores en estos momentos es falta de empleo, o hay empleos precarios, hay subempleo, por ejemplo, hay empleos terciarizados, hay condiciones infrahumanas en el trabajo. Fíjense, en esta semana, por ejemplo, nos hemos enterado que en Viacha, por ejemplo, una empleadora les quitaba hasta su título de bachiller a las trabajadoras, ¿no? Porque le gustaba y le daba la gana y nunca los ha devuelto. Eso es un abuso laboral, por ejemplo.
Pero los dirigentes, ¿dónde están los dirigentes para defender? Bueno, Chajatao. Sí, pero los dirigentes estaban tomando su cafecito en el palacio, estaban comiendo su sanguchito. Seguramente que este domingo van a ir a bailar al 1 de mayo con el Tata Santiago, el Tata Bomboris, van a ir a bailar, pero los trabajadores ahí, fregados. Esa es la situación en estos momentos del movimiento obrero. Eso no quiere decir que el movimiento obrero se ha fracturado, ha desaparecido, no. El movimiento obrero sigue vivo, solo que con nuevas características, con nuevas formas de presentación y con nuevas formas de movilización. Están movilizándose de manera independiente en estos momentos. Fíjense, los trabajadores en la educación, los campesinos se mueven por sus carreteras, otros sectores están movilizándose también ahí, por ejemplo, los choferes cuentapropistas se mueven ahí con sus flotas, tal vez a medio uso, ahí están en el centro de la ciudad de La Paz bloqueando. ¿Por qué? Porque estas personas también tienen sus necesidades. Digo, obviamente, la necesidad tiene cara de hereje, dice, ¿no? Entonces... Pero tampoco tiene vergüenza. No tiene, claro, es así. Entonces, ¿pero quién los organiza? Nadie. ¿Saben por qué? Porque no hay dirigencia de la COP. O sea, por eso es que en estos momentos, yo ayer veía una nota informativa que venía del Alto, y eso es verdad, y eso lo dice también el CEDLA. De los 10 trabajadores que hay en este país, entre 2 o 3, solo ellos se benefician de las leyes laborales y de los incrementos salariales. Claro. Pero entre 7 y 8 trabajadores están echados a su suerte. O sea, que Diosito los salve. Aquí en el Alto, ¿no? Exacto, fíjense, vayan a La Ceja. Hay personas que están trabajando como vendedores de celulares, de chips, tarjetas, están vendiendo comida, están vendiendo también dulces, están en el trabajo de regalar papelitos, panfletitos. No existe ley laboral. Está pintando uñas, peinando. Exacto, fotografías. Fíjense, no hay ley laboral, no hay tampoco quien los organice para que la ley laboral exista realmente una política de empleo en el país. Política de empleo, política salarial, política de generación de industrias para que los trabajadores tengan mejores condiciones laborales. No hay. Pero eso, ¿quién tiene que hacer? No solamente lo hace pues el político, es el impulso de las bases a partir de sus dirigentes sindicales. Por eso es que este 1 de mayo los trabajadores, debemos ir todos los trabajadores en reflexión y análisis para ver qué es lo que está pasando con nuestro sector propio, como en el caso, por ejemplo, de los trabajadores de la prensa, o en el caso de los trabajadores fabriles, o en el caso de los trabajadores maestros, o en el caso de los trabajadores que están también en la construcción, ver y analizar qué es lo que está pasando, porque estamos caminando como las gallinas sin guato, como las ovejitas sin el pastor, y que no hay esos dirigentes que lleven hacia el triunfo final, que es la verdadera reivindicación de nuestros sectores. Muy bien, Willy. Qué bonito, qué amplio. Con esto vamos a acabar. Las últimas conquistas sociales han sido, por ejemplo, el incremento que ha decretado el gobierno de 2.164 bolivianos, un 4%, a 2.250 bolivianos, ¿no? Es el 4%, y el 3% al salario de acuerdo a lo que gana, por ejemplo, una persona, ¿no? Y exactamente. No vamos a decir, el dinero nunca alcanza, siempre falta, sobre todo para los que vivimos constantemente con nuestro trabajo, sudor de la frente, siempre falta, ¿no? Es así, no tenemos esas comodidades. Pero Willy, yo te agradezco para tu despedida. A ti más bien, solo decirte de que según los estudios que se han hecho, por ejemplo, en el CEDRA, el salario mínimo que debería estar vigente en el país es de 6.669 bolivianos y no de los 2.200 tantos bolivianos. Hay una diferencia. Yo no sé cómo lo harán las familias que tienen guaguitas, pagar el alquiler, comprar la comida, comprar los zapatitos, cortar los cabellitos y llevar también los útiles escolares. Solo el de arriba va a poder bendecir a todas las familias. Muchas gracias y agradecido por la entrevista.